grabar. Ahí está. Bueno, bien, Así. gracias. Bueno, entonces decía, vamos a iniciar esta nueva unidad que tiene por objetivo entender, comprender y utilizar este nuevo dispositivo eléctrico que se llama capacitor, y cómo los dieléctricos, que los dieléctricos son aislantes, el dieléctrico sería el nombre artístico, permiten mejorar la performance de los capacitores. Para poder analizar el tema de los capacitores, tenemos que recurrir, o recordar, mejor dicho, algunos de los conceptos previos que vimos. Por ejemplo, potencial eléctrico. En la unidad 3 nosotros vimos la definición de potencial eléctrico, que es la primera fórmula recuadrada que está en esta imagen, y que la vamos a necesitar hoy tener presente para el estudio de los capacitores. Después, la diferencia de potencial en un campo eléctrico, también cuando vimos potencial eléctrico en la unidad 3, dijimos que entre dos placas paralelas existía un campo eléctrico, si esas dos placas estaban cargadas, como se ve acá en la imagen, y hay una relación entre el potencial que va a haber y el valor del campo eléctrico. Y la relación va a estar dada por la distancia que haya en el recorrido en el que uno quiere medir la diferencia de potencial. O sea que esta es otra fórmula que tenemos que tener presente para poder estudiar hoy los capacitores. Y después vimos y hubo un problema que ustedes tuvieron que resolver, del cual dimos algunos valores solamente, y ustedes quedaba para ustedes hacer el resto. El análisis del valor del campo eléctrico y el potencial en un conductor aislado. La fórmula que nos interesa recordar es esta, cómo es la variación del potencial que va a tener este conductor aislado en función del radio, en función de la distancia. Bien, después hay una fórmula más, pero la voy a traer oportunamente cuando la necesitemos. En principio son estas tres. O sea, la idea acá no es que las aprendan de memoria ni nada por el estilo. Simplemente es no asustarse en el momento que aparezcan. Porque yo entiendo que esto lo vimos hace 40 días, entonces no voy a pretender que se acuerden esta fórmula hoy, en el momento de esta clase, de memoria. Bueno, el día del parcial será otra cosa, pero en este momento simplemente quiero que las tengan presentes para que cuando aparezcan en las deducciones de hoy no huyan despavoridos. Bueno, ahí tenemos un videíto que ustedes después pueden ver para clarificar algunas cosas, pero vamos concretamente a la definición de lo que es este nuevo concepto que es la capacidad. Ahí vemos que está planteada una relación de proporcionalidad entre la cantidad de carga eléctrica y el potencial. Hay una relación directa entre la cantidad de carga eléctrica que puedo almacenar en un determinado lugar y el potencial, la tensión, los volts que estoy aplicando en ese lugar, en ese dispositivo que estoy analizando. Piensen en esta idea. Cuanto más tensión haya, cuanto más potencia, voy a usar recurrentemente la palabra tensión, aunque no es correcta, la palabra correcta es potencial, pero es como que la tensión pega más, ¿no? No está más asociado a la idea de los volts como esta palabra cotidiana que usamos de la tensión, y es más representativa de lo que queremos decir. Entonces imagínense que en un determinado lugar, en un determinado aparato, en un determinado dispositivo eléctrico, cuanto más tensión haya presente, va a haber más posibilidad de que se produzca un chispazo. Y otra vez estoy recurriendo a términos no académicos, pero para que se entienda. Y ese arco eléctrico, que llamo así alegremente ese chispazo,
Es debido a la cantidad de cargas eléctricas que se acumularon por esa gran tensión que suponemos que almacena el aparato, o le estamos aplicando al aparato. Entonces, esta imagen que trato de que ustedes visualicen a través de mis palabras, muestra que cuanto más potencial haya, es mayor la cantidad de carga eléctrica que se vaya a almacenar en un sistema. Ahora, esa relación va a estar asociada, o sea, se va a convertir en una igualdad cuando nosotros tengamos el dispositivo a la vista. O sea, cuando digamos, bueno, la tensión se la vamos a aplicar a esto y la carga se va a almacenar sobre esto. Bueno, esto que estamos viendo en pantalla es un capacitor. Es la forma constructiva, una de las formas constructivas que tienen los capacitores. Ahora después vamos a ver cómo es internamente. Pero la idea es que este dispositivo tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a almacenar esa carga eléctrica cuando uno le aplique un determinado potencial. Acá lo estamos haciendo de una manera sencilla, con una pila, pero le puedo aplicar potencial con una batería, con el enchufe, con lo que sea. Entonces, a través de esto que estamos viendo, cuanto mayor sea el potencial que uno le aplique a este dispositivo, mayor va a ser la cantidad de carga que se acumule en su interior. Si cambio el dispositivo, o mejor dicho, perdón, si aumento el potencial, la cantidad de carga que vaya a almacenarse va a aumentar proporcionalmente, respetando esta suposición que planteamos al inicio. Cuanto más potencial, más carga. Por otro lado, si uno cambia el dispositivo, dice, bueno, no voy a usar ese capacitor, voy a usar este. Que ya por el hecho de ser más chiquito, vamos a pensarlo así en esta primera etapa, por el hecho de ser más pequeño, va a almacenar menos carga. Entonces, a este le aplico potencial, pero el pobrecito no puede almacenar toda la carga que almacenaba el anterior. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ya tenemos medio claro de que hay una relación entre la cantidad de carga almacenada y el potencial que aplico. Pero el parámetro que juega en el medio de estas dos magnitudes es este nuevo parámetro que vamos a definir, que se llama capacidad, y que transforma esta proporcionalidad en una igualdad. Sí, está bien, yo puedo meterle potencial a un dispositivo, y ese dispositivo va a almacenar carga eléctrica. Pero todo va a depender de cómo lo construí, de qué forma geométrica tiene, y eso va a estar medido a través de este nuevo parámetro que llamamos capacidad. Entonces, la capacidad eléctrica, como aparece ahí, va a ser un parámetro, algo que puedo medir de un determinado sistema, y que mide cuán bondadoso es ese sistema para almacenar carga eléctrica. Si ese sistema son dos placas de madera, y va a ser una porquería para almacenar carga eléctrica. En cambio, si ese sistema son dos placas de metal, probablemente tenga una chance de almacenar mucha carga eléctrica. Y todo va a estar relacionado al potencial que se le aplique. Entonces, cada elemento que yo construya para almacenar carga eléctrica va a recibir el nombre de capacitor. Y la magnitud física que va a medir su prestación va a ser la capacidad eléctrica. En definitiva, la capacidad eléctrica, haciendo un simple despeje de esta fórmula conceptual, nos queda como la cantidad de carga que puedo almacenar en un sistema bajo un determinado potencial aplicado. Definimos la magnitud capacidad eléctrica como aquella que nos va a medir la prestación para almacenar carga eléctrica, y le tenemos que dar una unidad de medida. Como nosotros ya conocemos las unidades de medida de la carga eléctrica y del potencial, la carga eléctrica es el coulomb y el potencial es el volt, bueno, la unidad de medida queda coulomb sobre volt. Y a esto se le llama Faraday y se abrevia con la letra F. Acá hay un problema en esto que está escrito
en esta última parte es que tenemos la letra C dos veces. En este caso, la letra C significa capacidad, la nueva magnitud física que definimos, capacidad del sistema para almacenar carga eléctrica. Y esta C es de la unidad de medida de carga eléctrica, Coulomb. Bueno, esto es así, no hay otro nombre posible para darle, y hay que tener bien en claro que en un caso me estoy refiriendo a una magnitud, la capacidad, y en el otro caso me estoy refiriendo a la unidad de medida de la carga eléctrica, que es el Coulomb. La unidad de medida de capacidad, como todas las unidades de medida, van a tener múltiplos y submúltiplos. Bueno, en los capacitores se usan los submúltiplos, es decir, no hay capacitores de 200 faradios, no existen. Los capacitores pueden llegar a 4 faradios. Aquel que es medio apasionado de los sistemas de sonido en los autos entenderá de lo que estoy hablando, ¿no? Justamente se usa para almacenar energía en esos capacitores en un determinado momento y que esa energía sea entregada en el momento en que el sistema de sonido lo requiere, porque la batería no daría abasto para soportar esos picos de demanda de energía. Bueno, más allá de este comentario doméstico, decíamos que la unidad de faradio es una unidad bastante grande para medir, no es práctica para medir capacitores como este que estamos viendo en pantalla o como el anterior que apareció. Entonces se usan submúltiplos del sistema decimal. El microfaradio, cuya relación con el faradio es esta, el nanofaradio y el faradio. Estas van a ser las tres unidades de medida, los tres submúltiplos del faradio que vamos a usar siempre en la resolución de todos los problemas. Entonces esto hay que tenerlo presente para poder hacer las conversiones a través de la regla de 3. Bien, los capacitores más comunes que se usan en electrónica, en circuitos impresos, son capacitores del tipo electrolíticos, que tienen esta forma cilíndrica. También hay capacitores cerámicos, que tienen esta forma, capacitores de poliéster, y hay otros tipos de capacitores de montaje superficial, hay un cable en sí mismo puede ser un capacitor, así que no nos vamos a distraer mucho en esto, simplemente se los presento para que vean cómo puede estar construido un capacitor. Y el símbolo eléctrico que va a representar en los circuitos que dibujemos a los capacitores va a ser este. Dos barras enfrentadas y dos terminales que habilitan la conexión del dispositivo a cualquier circuito eléctrico que queramos conectar. Bien, una vez definido el artefacto capacitor, definida la magnitud que me va a medir su prestación, que es la capacidad, y definida la unidad de medida, que es el faradio y sus submúltiplos, vamos a analizar cuánto vale la capacidad para las distintas configuraciones geométricas. Ah, y una cosa más, que no está en las diapositivas, pero me gustaría aclarar. Muchas veces, en los libros, o en algún video que se pueda ver en internet, inclusive creo que en algún video de los que yo mismo les pasé, se usa la palabra condensador como sinónimo de capacitor. Y en realidad es algo que está generalizado, es algo que se utiliza normalmente, el condensador de tantos microfaradios, pero en términos físicos no es correcto, porque un condensador es un elemento que condensa, ¿no? O sea, va a convertir un vapor en un líquido. Cuando se condensa la humedad, ¿qué ocurre? Sobre el vidrio vemos que el vapor de agua que había en la atmósfera se transforma en líquido. Entonces, en términos físicos, un condensador es algo que hace eso, transforma un vapor en líquido.
Entonces el término condensador queda reservado para ese fenómeno y el término correcto para describir lo que nosotros estamos estudiando es capacitor. De todas formas, si alguien dice condensador no es un pecado, pero tengan en claro cuál es la diferencia. Bueno, entonces, los capacitores se pueden construir de diferentes maneras. Una de las formas es pensar cómo sería la capacidad de este capacitor si lo construyo con forma de esfera. ¿Y a quién se le va a ocurrir construir un capacitor en forma de esfera? Bueno, si alguna vez vieron una de esas películas de misterio de la década del 40 del siglo pasado, verán esos tremendos explosores de donde saltan rayos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el sentido de estudiar cuánto vale o cómo puede calcularse la capacidad de una esfera. Para que de esos explosores esféricos salten rayos, cargas eléctricas, arcos eléctricos, es necesario aplicarles potencial. Entonces está relacionado con lo que veíamos al principio. Cuanto más potencial le aplique, más carga eléctrica va a almacenar y voy a tener mejor posibilidad de que salte un arco eléctrico, un rayo. Entonces por eso es importante conocer cómo calcular la capacidad de carga eléctrica que puede almacenar una esfera. En una esfera, ¿qué vamos a tener? Su configuración va a ser eso justamente, una esfera, un elemento esférico que va a tener un radio. Y es el único dato que tenemos. ¿Va a ser de madera? No, no va a ser de madera, obviamente va a ser de metal, por lo que le decía antes. Si yo quiero almacenar carga en un trozo de madera, me va a costar un montón. Entonces, esta esfera metálica, la radio R, hueca totalmente, va a tener la capacidad de almacenar una determinada cantidad de carga eléctrica. Y eso va a estar en relación al potencial que le apliquemos, la fórmula de definición de capacidad. Una vez que planteamos esto, recordamos una de las tres fórmulas que apareció al principio, la relación entre el potencial de una esfera y la distancia a la que estoy del centro de esa esfera. Entonces, ¿por qué nos interesaba esta fórmula? Bueno, justamente para reemplazarla en esta ecuación. Esta fórmula que dice, el potencial, o qué me permite calcular, el potencial que voy a tener sobre esta esfera. Esta fórmula va a permitir saber si yo pongo el dedo acá, si me va a patear o no me va a patear. Cuántos volts voy a tener almacenados de acuerdo a esta configuración. Entonces, por eso, esto lo puedo reemplazar acá. Lo reemplazo, simplifico y hago las acomodaciones correspondientes y llego a la fórmula final. Si yo quiero calcular la capacidad de una esfera de tantos centímetros o metros de diámetro, lo hago a través de esta fórmula. Y no hay nada más que hablar. O sea, no hay nada misterioso en esto. Directamente agarro el valor del radio, lo pongo en metros, lo escribo acá, lo multiplico por la constante epsilon 0, por 4 por pi, y me va a dar el valor de la capacidad de esa esfera en farads. Lo que podemos ver en esta fórmula es que 4, pi y epsilon 0 son constantes, cosas que no van a variar. Entonces, la capacidad de la esfera va a variar en función del radio. Cuanto más radio tenga esa esfera, mayor cantidad de carga eléctrica voy a poder almacenar en ella. Esto último que acabo de decir se sintetiza en esta frase. La capacidad de una esfera, el valor de la capacidad de la esfera, depende solo de la geometría, no depende de otra cosa. Obviamente tiene que ser de metal y no de plástico, pero no depende de otra cosa. Bien, problema 1, los problemas los vamos a dejar para verlos todos al final. Esto de que aparezca problema 1 en este momento lo utilizo cuando estamos en presencial, entonces vamos mechando para que no sea tan tedioso. Bueno, la otra configuración que podemos tener para armar este dispositivo capacitor es un capacitor de placas paralelas. Dos placas metálicas enfrentadas que tienen una cierta superficie, están separadas una cierta distancia, están cargadas, una con carga positiva
otra con carga negativa, y obviamente en el medio, en este lugar central, va a aparecer un campo eléctrico. Y esas placas tienen un área de enfrentamiento una con otra. Recurrimos a nuestro viejo amigo, a la ley de Gauss, para ver qué pasa acá, para ver cómo podemos, a través de la ley de Gauss, en esta configuración geométrica, encontrar la fórmula que nos permita calcular la capacidad. Ponemos la superficie gaussiana, elegimos ahí un paralelepípedo, y en esa cara, la cara que no se está viendo en este momento, la cara que se vería desde la posición derecha, hay presente un campo eléctrico. Y está presente el famoso diferencial de superficie que siempre usamos cuando calculamos Gauss. El campo eléctrico en cualquier lugar de esta cara es constante. Acuérdense que cuando elegíamos la superficie gaussiana, siempre tratábamos de elegirla de tal forma que tuviéramos en toda ella un campo eléctrico constante. Así después lo podíamos sacar afuera de la integral. Bueno, al elegir esta forma, en cualquier punto que yo me pare de esta superficie, el campo eléctrico va a tener un valor constante. Y por otro lado, también elegimos esta superficie porque la integral de todos los diferenciales de superficie que haya sobre esta cara, que insisto, no estoy viendo, al no ser el dibujo tridimensional puede confundir, pero esta línea que estamos viendo acá, esta línea punteada, en realidad está representando una superficie puesta justo de manera que no la podemos ver. En definitiva, la integral de todos estos diferenciales de superficie me va a dar el área total de la placa. Entonces, esta integral de Gauss ya la podemos resolver. ¿Por qué? Porque el campo es constante, salió afuera de la integral, y la integral de la superficie es el área de la placa. Así que la integral de Gauss resuelta nos queda de esta manera y ya pasamos el epsilon 0 para allá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una relación entre el campo eléctrico que vamos a tener presente en este espacio y la carga eléctrica que nosotros le vamos a meter de prepo a estas placas. Y esta relación va a ser importante para poder calcular la capacidad. Traemos a la memoria la segunda ecuación que vimos hace un rato, la relación entre el potencial y el campo eléctrico. La necesitamos porque nosotros acá tenemos el campo eléctrico y lo vamos a querer reemplazar por la tensión, por el potencial. No le damos bolilla al signo menos, porque que apunte para acá, que apunte para allá, no es importante. Profe, le hago una consulta. Dime, sí. Profe, usted diciendo placas paralelas se desprecia el grosor de la placa, ¿verdad? Sería como dos láminas, ¿no? Sí, correcto. Es una muy buena apreciación esa, porque en realidad, y es el momento por ahí para verlo, en este video, que es muy feo, se muestra cómo son esas placas paralelas. Esas placas paralelas son estos films que se ven acá. Esto es alguien que se puso a pavear rompiendo un Gracias, capacitor. profe. Entonces, muy buena la aclaración porque justamente se desprecia ahí el espesor de la placa, porque en la construcción de los capacitores se usan láminas muy delgadas como las que estamos viendo en la pantalla. Bien, bueno, entonces, volviendo a esto, tenemos la relación entre el potencial y el campo. No le damos bolilla al signo menos, porque no importa si la capacidad nos da menos 28 más 28, no es importante en este caso. Y hacemos los reemplazos. Nosotros tenemos que la carga es igual a esto. Y como la fórmula de capacidad tiene la carga, bueno, en vez de la carga ponemos epsilon 0 por E y por S. Y como el potencial es C por D, acá ponemos E por D. Simplificamos y llegamos a la fórmula final. La capacidad de un capacitor de placas paralelas va a ser proporcional directamente a la superficie e inversamente a la separación de las placas.
Ahora también vamos a ver un video donde se aprecia esta proporcionalidad que muestra la forma. Si nosotros vamos a calcular la capacidad de un capacitor de placas paralelas a través de esta fórmula, epsilon 0 es una constante, estos son metros cuadrados de enfrentamiento, de sección, y estos son metros de separación. En realidad estos van a ser centímetros cuadrados y estos van a ser milímetros en términos de la construcción de un capacitor real. Pero nunca hay que olvidar que en esta fórmula esto tiene que estar en metros cuadrados y esto tiene que estar en metros. Si no, el valor va a dar errado. Pero más allá de las unidades de medida, lo que también quiero decir es que se vuelve a cumplir esta expresión. No importa en realidad el material del que esté construida esas placas, siempre que sea un material conductor, la capacidad de almacenamiento va a depender de la geometría. No importa si es plata, si es cobre o si es aluminio. Lo que va a importar es el área que tengan las placas y a qué distancia de separación las pongo una de otra. Bien. En este video lo que se ve es un capacitor de placas paralelas. Estos son dos discos circulares, acá no se ve muy bien, pero son dos discos circulares, y están conectados, cada uno de esos discos metálicos, a un instrumento. Este instrumento puede medir la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las dos placas están muy cerca, como se ve en esta imagen, la capacidad es alta. Serán 53 picofaradios, 53 microfaradios, no importa. Y a medida que la distancia se va aumentando, la capacidad baja. Esta es la demostración experimental de la deducción que acabamos de hacer. A medida que aumenta la distancia, la capacidad disminuye. A medida que se achica la distancia entre las placas, la capacidad aumenta. Entonces, esto que estamos viendo en el video, lo tenemos que ver acá. A medida que aumente este número, a medida que D sea más grande, este valor va a bajar. No es lo mismo dividir por 2 que dividir por 28. Y al revés, ¿no? A medida que este número se haga más chico, la capacidad va a aumentar. Entonces, esta es la demostración práctica de la fórmula que acabamos de deducir. Bueno, el otro video que vimos también. Y ya vimos dos configuraciones geométricas hasta ahora. Una esfera y el capacitor de placas paralelas. Ahora vamos a hablar de un capacitor cilíndrico, otra configuración geométrica con la que podemos construir un capacitor. Si uno habla de capacitor cilíndrico, piensa en esto. Ahí veo un capacitor que tiene forma cilíndrica. Bueno, no se refiere a esto. Cuando yo hablo de la capacidad de un capacitor cilíndrico, no estoy hablando de la forma esta que estoy viendo en pantalla, sino que estoy hablando de un capacitor, que en este caso es el cable coaxil que tenemos para recibir la señal de videocable, en donde la capacidad o los elementos que conforman el capacitor son el hilo central y la malla protectora. O sea, hay un cilindro acá presente, pero no es este cilindro que estamos viendo en los capacitores tradicionales. Acá está conformado un cilindro de otra manera y ahora de eso vamos a hacer un esquema. Acá hay una imagen un poco más clara. Tenemos el alambre central, un núcleo de cobre y la malla metálica, con el aislante en el medio. Estos dos elementos son los que van a conformar el capacitor cilíndrico que estamos hablando. ¿Por qué digo que este no es? Porque este no tiene adentro esta configuración, esta distribución.
este tiene adentro la configuración que muestra este video. Esto tiene placas paralelas separadas por un aislante, que es la partecita esta que se ve acá blanca. Acá hay una placa y de otro lado hay otra, y simplemente está enrollado. Pero en realidad el capacitor, este capacitor, es un capacitor de placas paralelas. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a la deducción de la capacidad del capacitor cilíndrico. Profe, perdón, Sí, la escucho. malla metálica que recién estaba mostrando el cable, usted puso que adentro era de cobre y la malla metálica es malla metálica, ¿no tiene que ser del mismo material del que está adentro en el centro? A ver, justo iba a hacer un comentario porque este cable que estamos viendo, la foto debe ser muy antigua, porque en realidad cuando uno desarma un cable coaxil de estos para instalar el videocable, este alambre puede ser más o menos gruesito y consistente. Pero normalmente esta malla no es como la estamos viendo acá. Acá se la ve una malla sólida, resistente, eh, Es verdad. trenzada de varios alambres. Ahora, uno desarma un cable coaxil actual y esa malla es una porquería, es como una laminita de papel de cigarrillo directamente, que es suficiente para cumplir la función que tiene que cumplir. Pero por eso digo que esta imagen debe ser un poco vieja, porque ya de estos cables no se ven más, ¿no? Entonces, normalmente el alambre interior puede ser de cobre y la malla puede llegar a ser de aluminio, para que sea más barato, más liviano y cumple igualmente su función. Acá vemos, por Gracias, los profe. colores, las dos son de cobre. Bien, entonces, haciendo un esquema de ese dibujo del cable, tenemos el alambre central, que está representado por este cilindro interior, el cual vamos a suponer que le metemos una carga negativa, menos Q. Y ese alambre central tiene un radio A. Y por otro lado está la malla exterior, de la cual también vamos a despreciar su espesor, que también es metálica y tiene un radio B. Entonces, esta configuración geométrica es la que nos va a permitir hacer el análisis para calcular la capacidad del capacitor. A la malla exterior vamos a suponer que la cargamos positiva. Podría ser al revés, no importa, pero es lo mismo. A los fines de la deducción es lo mismo. Entonces, con ese esquema de la izquierda, estamos queriendo simplificar la representación de la imagen que tenemos a la derecha. Lo que nos interesa solamente son las dos partes metálicas, que es donde se va a almacenar la carga. Después el aislante será tema de tratamiento de unas diapositivas más adelante. Ese cable va a tener un largo, H. Puede ser 1 metro, 1 centímetro o 10 kilómetros, no importa. Va a tener un determinado largo H que en el momento de resolver el problema reemplazaré el valor y lo pondré. Recurrimos a nuestra ley de Gauss y ponemos una superficie gaussiana. La superficie gaussiana va a ser un cilindro, apareció punteado ahí en el esquema, y ese cilindro lo ubicamos entre medio de los dos metales, entre medio del alambre interior y de la malla metálica. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque esa va a ser la zona donde vamos a tener presente el campo eléctrico. La superficie gaussiana con radio R, no importa, cualquiera. Y ahora vamos a mirarla de frente. Tenemos el alambre central con carga menos Q, tenemos la malla exterior con carga más Q, y tenemos la superficie gaussiana, puesta en el medio de esas dos piezas metálicas. El campo eléctrico va a ir de las cargas positivas a las cargas negativas, o sea, va a ir de afuera hacia adentro. Por eso es que pusimos la superficie gaussiana en este lugar, porque nosotros tenemos que poner la superficie gaussiana en el lugar donde está el campo eléctrico.
para poder aplicar la ley de Gauss. Bien, el campo eléctrico es constante en cualquier lugar de la superficie y la integral de la superficie gaussiana, o mejor dicho, el lugar donde está actuando el campo eléctrico sobre la superficie gaussiana es toda la pared lateral de este cilindro punteado que aparece acá. Entonces, esa superficie calculada lo puedo hacer a través de una integral o lo puedo hacer directamente por geometría sencilla. ¿Cómo es el cálculo de esa superficie? 2pi radio, que sería la longitud de esta circunferencia, 2pi radio multiplicado por la altura, h. Eso me va a dar toda esta superficie sobre la cual está actuando el campo eléctrico. Entonces, la integral de Gauss, perdón, la ecuación de Gauss, es resoluble a través de estas dos consideraciones prácticas sin necesidad de resolver ninguna integral. Y reemplazando los valores, me queda eso. E lo reemplacé por el módulo de E, porque es constante, y la integral de superficie 2pi por r por h. Por otro lado, recurrimos a otra de las ecuaciones que apareció hace un rato, la relación entre el potencial y el campo, que es esa que estamos viendo ahí, a la cual le definimos los límites de integración para este problema, o sea, el potencial que yo voy a obtener en función del campo va a estar en relación a la distancia. En esa distancia yo tengo que poner dos límites. Bueno, ¿dónde voy a tener la diferencia de potencial? Y entre el cable central y la malla. Ahí va a estar la diferencia de potencial. Porque este está cargado negativo y este está cargado positivo. Entonces, entre estos dos voy a tener una diferencia de potencial. ¿Y en este dónde va a estar la carga? Y en A. En radio A, ahí yo voy a tener la carga positiva, porque si esto es conductor, la carga se va a depositar toda sobre la periferia de esta pieza. ¿Y dónde va a estar la carga positiva? Bueno, la carga positiva va a estar sobre la malla, a un radio B. Por eso la aplicación de esta fórmula entre potencial y campo hay que hacerlo con los límites de integración entre A y B, radio A y radio B. Acá el diferencial de R es igual al diferencial de L para esta fórmula. Reemplazamos y el ángulo entre el campo y el diferencial de L es de 180 grados, porque el campo me apunta para adentro y el diferencial de L o de R me apunta para afuera. Entonces, el ángulo en este caso es 180 grados entre campo y diferencial. Bueno, resuelvo y reemplazo, porque el campo lo puedo despejar de acá, me queda Q sobre epsilon 0, 2 pi RH. Eso es lo que hice acá, reemplacé el campo. Y me queda diferencial de R sobre R, o sea, una integral que voy a poder resolver, me quedó una sola variable acá para integrar, que es esta. Todo lo demás es constante, así que sale afuera de la integral. Y hago la integral, ya pasa a ser un tema matemático, deja de ser un tema físico. La integral de diferencial de R sobre R es logaritmo neperiano de los límites superior e inferior. Bien, todo esto es un paso intermedio. Es saber que si yo tengo una determinada cantidad de carga eléctrica negativa y positiva dispuesta en este dispositivo, en el hilo central y en la malla, esa acumulación de cargas me va a generar una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo hago para saber esa diferencia de potencial? Bueno, o agarro un tester y vengo y mido, o en función de la geometría y de la carga, determino cuánto vale esa diferencia de potencial. Como acá no puedo poner el tester, no me queda otra que hacer este camino y decir, mira, si vos tenés tantos coulombs de carga acá, tu radio interior es tanto y tu radio exterior es tanto,
Aplica esta fórmula y vas a saber qué diferencia de potencial tenés entre estos dos puntos. O sea, una fórmula de aplicación práctica. Bueno, como siempre, ¿para qué queremos el potencial? Para reemplazarlo en la fórmula de capacidad, que es lo que estamos buscando. Hacemos el reemplazo y llegamos a la fórmula final. Y otra vez se vuelve a cumplir lo de siempre. En un capacitor cilíndrico, la capacidad depende exclusivamente de las dimensiones. Cuán largo es el cable, a qué distancia, a qué distancia está la malla del centro y cuál es el radio del cable interior. Todas las demás son constantes. Bien, obviamente esta es la deducción más complicada de las tres, pero no es complicada en cuanto a lo conceptual. Es complicada porque uno no tiene en mente esto. Uno para en este momento entender esto, tiene que dedicarle 20 minutos a ver aquella diapositiva en donde se dedujo esto. Esto no lo tenés presente en la mente, yo estoy seguro de eso, porque a mí me ha pasado también. Después todo lo demás más o menos uno lo puede ir siguiendo y no es complicado. Pero uno se encuentra con estas trabas porque son cosas que vio hace un tiempo y no las tiene presente, y eso es lo que puede llegar a complicar el entendimiento. Bueno, hablando de todo esto, llegamos a un punto muy importante que es la energía que almacena un capacitor. Si uno supone que le va a aplicar tensión a un capacitor potencial y ese capacitor va a almacenar carga, en ese lugar va a haber una energía que antes no tenía. Cuando el capacitor no estaba conectado a ninguna batería, no había energía. Cuando yo le conecto una batería, las cargas pasan de la batería al capacitor. Entonces, antes no había energía en el capacitor y ahora sí hay energía. Bueno, lo que queremos es ver cuánto vale esa energía, cómo podemos calcular esa energía. Tenemos la definición de capacidad, la definición de potencial, una de las fórmulas que apareció al principio. Hacemos un despeje acá y reemplazamos. Donde acá dice potencial, metemos a la capacidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Determinar la energía. ¿Qué tenemos acá? Un diferencial de energía. ¿Qué quiere decir esto? Este diferencial de energía, vamos a sacarlo de otra fórmula, este diferencial de energía está asociado a diferenciales de carga. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, mira, vos tenés el capacitor con 10.000 electrones ahí adentro, 10.000 electrones y 10.000 protones. Y eso hace que el sistema tenga una cierta energía. Ahora, cuando vos le metas 3 electrones más, la energía va a aumentar. Y cuando le metas 50 electrones más, la energía va a aumentar. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Me está estableciendo cómo va a variar la energía en el capacitor en función de cómo yo le vaya acumulando más carga en su interior. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Determinar la energía final que va a tener el capacitor, determinar cuánta energía tengo, en definitiva. Sí, yo ya sé que si meto 50 electrones más voy a tener más, más energía, pero yo quiero saber el valor de la energía. Bueno, para saber el valor total de la energía, lo que tengo que hacer es la integral de esta expresión. Y eso es lo que hacemos acá. Si acá tengo diferenciales de energía y yo quiero encontrar la energía total, lo que tengo que hacer es integrar el primer miembro. ¿Entre qué valores? Entre 0 y la energía total que estoy buscando. 0 porque supongo que el capacitor inicialmente estaba descargado. Y la energía total es justamente lo que estoy buscando. Mira, si yo le meto 50.000 electrones, ¿cuánto voy a tener de energía total? Bueno, por eso los límites de integración son estos. Y el segundo miembro, en el segundo miembro, la variable integral es la carga. Es obvio. Tengo el diferencial de Q, esa es la variable integral, y acá encima está acompañada de una Q al lado, porque me quedó en la fórmula así. ¿Y cuáles son los límites de integración acá? Y bueno, entre 0 y 50.000, la cantidad de electrones que voy a meter ahí adentro.
Me parece que acá la situación es clara, ¿no? De un lado estoy buscando cuánto vale la energía total, y del otro lado estoy diciendo quién es el elemento que va a hacer que el capacitor aumente la energía, la acumulación de carga. ¿Y entre qué valores? Entre nada de carga y toda la carga que vos quieras. Esto es toda la carga que vos quieras. 50.000, 100.000, pero es un número Q definido que vos tenés que conocer. Bueno, hacemos la integral. La integral de Q diferencial Q es la integral de X diferencial X. Así que saco afuera el 1 sobre C, la integral de Q diferencial Q me da esto. Ya hecha la regla de Barrow y todo, haciendo la integral definida. 1/2 de Q cuadrado sobre C. Entonces, con esta fórmula, nosotros tendríamos la forma de calcular la energía que tiene un capacitor. La fórmula no está mal, está bien, pero no es práctica. ¿Por qué? Porque yo, los instrumentos cotidianos que tengo para usar, para medir, es el multímetro, es el tester. Y el tester me puede medir tensión, corriente, resistencia, inclusive me puede medir la capacidad, hay tester que lo hacen, pero no tengo tester que me midan la carga eléctrica. O sea, un instrumento que mida carga eléctrica es un instrumento muy específico de un laboratorio, y no lo tengo domésticamente. Entonces, si bien la fórmula está bien, es impráctica, porque está bien, yo la capacidad la puedo conocer, porque la puedo leer en el envase del capacitor. Este capacitor es de tantos microfaradios. El 1/2 es el 1/2, listo. Pero ¿y la carga cuánto es? Si no tengo un instrumento accesible y barato como para poder medir. Entonces lo que vamos a hacer, a esta primera ecuación de energía la vamos a transformar un poco para llevarla y ponerla en función de magnitudes más fácilmente medibles. Vamos a hacer esto. Multiplico y divido por C. ¿Por qué? Porque me conviene. Ahora van a ver que me conviene. ¿Y que matemáticamente está bien? Sí, porque si multiplico por 33 y divido por 33, no altero en nada. Entonces multiplico y divido al segundo miembro por un mismo, por un mismo valor. Entonces abajo me queda C cuadrado. Y Q sobre C es potencial. Q sobre C es potencial. Esto viene de la definición de capacidad. Q sobre C es igual a potencial. Como estaba elevado al cuadrado, bueno, respeto el cuadrado y lo dejo. Así que Q cuadrado sobre C cuadrado es B cuadrado. Y ahora sí, ahora encontré una fórmula que es fácil y es práctica. Agarro, leo en el envase cuánto es el valor de la capacidad. Tantos microfaradios. Lo paso a faradios y lo escribo acá. Y por otro lado, agarro un tester y mido la tensión que tiene el capacitor. Ese valor en volt lo pongo acá y calculo la energía que tiene la pieza, que tiene el dispositivo. Bien, esto que aparece acá abajo es una demostración de que faradio por volt al cuadrado da joule. Porque uno dice, bueno, esto lo pongo en faradio y esto lo pongo en volt. Y encima el volt lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Y qué da todo esto como unidad de medida? Bueno, esto da joule, que es la unidad de energía. Y acá está la demostración de que eso es así. Bien. Entonces ahora utilizamos epsilon en vez de E. Repetime, por favor, no escuché bien. Y entonces ahora en vez de utilizar E como, digamos, energía, utilizamos epsilon. O eso es No, no, una E. no. Esto es la letra epsilon. A ver, en términos Ah, ya. gráficos es la letra epsilon. Ahora, ojo, porque también puede presentarse a confusión. Como hay demasiados conceptos físicos y pocas letras en el alfabeto. En algún momento nosotros usamos esto, epsilon 0. Esto es una constante. 885 por 10 a la menos 12, bla, 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 bla. Listo, punto aparte. Ahí está usada la letra epsilon para definir una constante física. Ahora, en esta segunda parte,
usamos la letra griega epsilon para definir la cantidad de energía que puede almacenar ese capacitor. La letra es la Gracias. misma, pero el concepto es diferente. Bien, los capacitores se pueden asociar, es decir, interconectarlos entre ellos de distintas formas. Hay dos formas características que se conocen como serie y paralelo. Vamos a ver primero la asociación en paralelo. Uno a veces pregunta cuándo los capacitores están en paralelo y cuando los conecto así, o sea, no dan una respuesta. Y esto lo aclaro para que no se cometa el error, justamente, no es una crítica, es lo que ha ocurrido durante varios años, entonces uno trata de que no vuelva a repetirse. Los capacitores van a estar en paralelo cuando le aplico la misma tensión a todos. Ahí están en paralelo. Esto gráficamente se ve de esta manera. O sea, cuando uno pregunta cuándo los capacitores están en paralelo, hacen este dibujito. Y no están mal, porque están en paralelo ahí. Pero acá lo que importa es que a esos capacitores yo les voy a aplicar el mismo potencial. Les voy a poner una pila, una batería o lo que sea, que a todos los capacitores les va a llegar el mismo voltaje de la pila. Entonces, así es como se define que los capacitores están en paralelo. Cuando están conectados de una forma tal en la que todos reciben el mismo potencial. Si esto tiene 1,5 volt, este capacitor recibe 1,5 volt, este también y este también. Ahí están en paralelo. De acuerdo a la definición de capacidad, con este potencial, cada uno de estos capacitores va a recibir, va a admitir una cantidad de carga específica. El capacitor 1 la carga 1, pongamos 2 electrones y 2 protones. El capacitor 2 la carga 2, 4, y el capacitor 3 la carga 3. Eso depende de cómo sean constructivamente cada uno de ellos. Cuando uno habla de asociación de capacitores, lo que busca normalmente es reemplazar estos tres capacitores por un solo capacitor que cumpla la misma función. Lo repito, cuando uno busca asociar capacitores o resolver la asociación de capacitores, lo que busca es sacar todos los capacitores, 3, 4, 5, los que haya, y dejar uno solo. Esto se usa normalmente para simplificar los circuitos. O sea, yo un determinado nivel de capacidad. Lo puedo hacer con 28 capacitores o lo puedo hacer con uno solo. Depende de los recursos que tenga. Entonces, bueno, vamos a ir por ese lado. Vamos a reemplazar estos tres capacitores que están dibujados ahí, tratar de reemplazarlos por uno solo. Profe, Ahora, una consulta. sí, ¿Por qué escucho. puso esas diferentes cargas en cada uno de los capacitores que son de Para dar un distinto ejemplo tamaño? cualquiera, o sea, si pongo por ahí las tres iguales, se piensa que siempre van a almacenar lo mismo, y no. Supongamos, este sería un capacitor electrolítico, un capacitor gordo, grandote, que puede almacenar mucha carga. Y este sería un capacitor cerámico, de esos chiquititos que aparecieron al principio, que puede almacenar poca carga. Entonces justamente lo hice para dar esa idea, de que Lo por más que estén en malinterpreté como, paralelo, cada uno va a almacenar la carga que pueda almacenar. ¿Tá? como dijo que le administraba a cada uno el mismo potencial, pensé que cada uno guardaba la misma cantidad. Pero está bien, No, son distintos en sí. porque depende de cómo es constructivamente cada capacitor, en Está este bien. caso. ¿Tá? Ok, gracias. Bien, entonces la idea es reemplazar esos tres capacitores por uno solo. Pero ese uno solo no puedo meter la mano en el cajón y agarrar el que yo quiero. Ese uno solo, ese que aparece ahí, que se llama capacitor equivalente, tiene que cumplir las mismas condiciones para el circuito que los otros tres. O sea, tiene que hacer lo mismo que hacían los otros tres. ¿Qué hacían los otros tres? Los otros tres recibían el potencial de la pila. Y recibiendo ese potencial, le afanaban a la pila 2 más 4 más 3 cargas. 4 y 2, 6,
y 3, 9 cargas. Entonces, este capacitor equivalente tiene que hacer lo mismo. Le tiene que sacar a la pila 9 cargas. Porque si no hiciera eso, no sería equivalente. Si yo pongo acá un capacitor que solamente le afana 5 cargas a la pila, no está cumpliendo la función de equivalencia de este sistema. Entonces, en lo primero que nos plantamos es esto. Si yo busco un capacitor equivalente, ese capacitor equivalente tiene que hacer lo mismo que hacían los otros que estaban conformando el sistema. La relación entre la carga que chupe cada capacitor y la tensión que le aplique va a estar dada por la definición de capacidad. El C1 va a tener esta fórmula, el C2 va a tener esta fórmula y el C3 esta fórmula. El potencial que tienen aplicado los tres es el mismo. O sea que acá puedo poner B, acá puedo poner B y acá puedo poner B. Porque los tres reciben 1,5 volts. Y por otro lado, la carga total es la suma de las tres cargas. Bueno, acá lo que hago es el enjuague de todas las ecuaciones. Q1 más Q2 más Q3 tiene que ser igual a la carga total. ¿Quién es Q1? C1 por B. ¿Quién es Q2? Y lo pongo acá, ¿no? ¿Quién es Q2? C2 por B, lo pongo acá. Y Q3, C3 por B, y lo pongo acá. Bueno, como sabemos que B es común, porque es la misma para los tres, la podemos sacar factor común. Y tenemos que la C equivalente va a ser la carga total bajo este nivel de tensión. La C equivalente va a ser la carga total bajo este nivel de tensión. Entonces, este lo paso dividiendo y me queda que la capacidad equivalente de este sistema, cuando están conectados en paralelo, es igual a la suma de los tres capacitores. 3 microfaradios, más 2 microfaradios, más 5 microfaradios, bueno, los sumo los tres y me da el valor del capacitor equivalente que reemplazaría a estos tres. Me voy a adelantar en el tiempo. Si alguno de los que está escuchando conoce de asociación de resistencias, serie y paralelo, van a notar que la fórmula está cruzada respecto a la asociación de resistencias. Esto no es para todos, porque si lo toma alguien que no sabe lo que es la asociación de resistencia y cuál es la fórmula, va a llegar a confundirse. O sea, el que sabe de asociación de resistencias puede pensar que esto está mal. No, la idea es que en los capacitores, la fórmula de capacitor en paralelo es igual, o tiene la misma estructura, a la fórmula de resistencias en serie. Pero insisto, los que no entendieron lo que dije, olvídense porque lo vamos a ver dentro de 20 días. Entonces ahí va a ser el momento de entenderlo. Bueno, en definitiva, esta fórmula la podemos expresar de esta manera. El capacitor equivalente es la sumatoria, desde 1 hasta n, puedo tener los capacitores que quiera, de los capacitores individuales. La otra forma de asociación de los capacitores es en serie. En serie, los capacitores van a estar uno a continuación del otro, pero la forma técnica de decirlo correctamente es los capacitores van a estar en serie cuando la carga eléctrica sea la misma en todos ellos. Esto así puede parecer medio complicado, pero vamos a ver una animación que trate de explicar. Ahí los tengo puestos en serie, uno a continuación de otro. Y a todos, a los tres, les voy a aplicar ese potencial. Cuando yo conecte la batería, los capacitores van a empezar a tomar carga de la batería. Le van a empezar a robar electrones a la batería. Esos electrones salen de la batería y se plantan en la primer placa de la izquierda del primer capacitor. Vamos a suponer que ese capacitor le afanó 2 electrones. Como la placa izquierda se
llenó con 2 electrones de más, respecto de todos los electrones y protones que tiene, va a haber 2 protones de la placa derecha que van a rajar. Perdón, va a haber 2 electrones de la placa derecha que van a rajar y van a ir a buscar a la placa del capacitor 2. Lo mismo va a pasar entre el 2 y el 3. Hay un exceso de carga en este lugar que hace que 2 electrones de acá se vayan. Y lo mismo va a pasar en la última placa, cerrando el circuito. Una vez que esto se cargó, el sistema no, o sea, no circula más, no hay más circulación de electrones. O sea, los electrones se trasladan simplemente para almacenarse en las placas del capacitor, pero no hay una circulación continua de electrones. Una vez que esto se saturó y a la lona. No hay más movimiento de cargas. Entonces, los 3 capacitores quedaron cargados con la misma carga eléctrica. Esto puede ser lo complejo de entender. Entonces, ¿los 3 capacitores son iguales? No, no son iguales. Este es enorme. Este, si quiere, puede tener 200 millones de electrones acá. Este es chiquito. Este le meto 2 electrones y ya no puede más. Porque su configuración es pequeña y entonces con 2 electrones solamente el tipo se llenó y para este nivel de tensión no puede almacenar más carga. Y este no importa, más o menos no hay problema. Entonces la pregunta es, ¿por qué si este es enorme y puede almacenar 50.000 electrones, no lo hace? Y porque este es un tapón. Es como entrar a la cancha y cuando entras a la cancha hay 50.000 tipos adelante que no te dejan pasar y que no podés. Entonces, haciendo esa mala analogía que hice recién, el más chiquito acá es el que manda. El más chiquito, el que se sature primero, es el que traba todo el sistema. Cuando el más chiquito se cargó con 2 electrones, por más que este se quiera cargar con más de 2 electrones, no va a poder. ¿Por qué? Porque le cedió 2 electrones acá y ya no va a poder moverse otros electrones de esta placa a esta placa. Entonces, esta es la explicación de por qué cuando los capacitores están en serie, la carga eléctrica es la misma para todos. Y el que manda es el más chico. El más chico es el que primero se va a saturar y es el que va a frenar toda la circulación de electrones para llenar o para poder llenar a los más grandes, cosa que no se va a lograr. Bueno, hecha esta explicación, la idea es la misma. La idea es tratar de encontrar un capacitor equivalente. Ese capacitor equivalente va a tener que almacenar 2 cargas. ¿Cómo 2 cargas? Si acá este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 2. Este tiene que almacenar 6 cargas. No. El capacitor equivalente tiene que almacenar la cantidad de cargas que le fueron robadas a la pila. Vamos de nuevo para atrás. A la pila le sacaron 2 cargas. Las 2 cargas que va a tener el capacitor 2 no vienen de la pila, vienen de la placa derecha del capacitor 1. Y las 2 cargas que van a llenar el capacitor 3 vienen de la placa derecha del capacitor 2. Entonces, yo lo que necesito es un capacitor equivalente que le afane 2 cargas a la pila solamente. Y en esa condición va a cumplir justamente la condición de ser equivalente. Cumple la misma función que este sistema, robarle 2 cargas a la pila. Bien, ahora vamos con la parte matemática. Las 3 cargas son iguales, Q. El voltaje en este caso, se divide entre los 3 capacitores. Esto es algo que vamos a ver también más adelante, que se conoce como leyes de Kirchhoff. Acá,
yo no estoy conectando, como en el caso anterior, 1,5 volt a cada capacitor. Porque el 1,5 volt lo tengo entre este punto y este punto. Entonces, a este no le estoy aplicando 1,5 volt. A este tampoco, y a este tampoco. A los tres juntos le estoy aplicando 1,5 volt. Bueno, eso se expresa a través de esta fórmula. Los 1,5 volt que estoy aplicando van a ser un cachito para este, un cachito para este y un cachito para este. Eso, en términos elegantes, se dice V1 más V2 más V3. El potencial que almacene este capacitor más el potencial de este más el potencial de este. Bueno, la definición de capacidad y reemplazo. V1 lo reemplazo por Q sobre C1. Lo mismo con V2 y lo mismo con V3. Saco factor común Q y ahora me queda V sobre Q igual a esto. V sobre Q igual a 1 sobre C1, 1 sobre C3. Ahora, V sobre Q no es nada para mí, porque no definimos ninguna magnitud que sea V sobre Q. La que definimos fue Q sobre V. Q sobre V es capacidad. Bueno, entonces V sobre Q es 1 sobre capacidad. O sea, doy vuelta acá y lo mismo. Entonces, la fórmula final para calcular capacitores equivalentes cuando están conectados en serie es esta. Prácticamente es esta que tenemos acá. Se calcula a través de la inversa. Como comentario adicional, si los capacitores asociados van a ser solamente 2, se puede usar esta fórmula. Producto sobre la suma. ¿Ah? Profe, Bien. Sí, escucho. CEQ no era capacitor equivalente, Sí. que ahora pasó a ser capacidad. Es el valor de la capacidad en microfaradios, o en faradios, o en lo que sea, del capacitor equivalente. Ah, está, hay una relación. Ok. Profe, ¿qué tal? Sí. Sí, vio en el dibujo, para poder entender algo nomás que me saltó la duda, si C3 y C1 se mueven hacia los laterales, ¿ya cambiaría la forma de verlo o seguiría siendo en serie? Vos decís, si C3 lo dibujo acá, y Claro, C1 lo dibujo C3, acá, es sí, exactamente lo mismo. No, es lo mismo. Es es lo exactamente lo mismo. mismo. Sí, 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 Bien. es lo mismo. Igual que en Sí. el ejemplo anterior, si lo muevo, por ejemplo, para unos costados, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, si este lo pongo del otro lado de la pila, sigue siendo lo mismo. Sigue Siguen siendo estando lo en mismo. paralelo. Exactamente. Bien, bien. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Y si estuvieran en lugar de vertical, horizontal, ahí serían Exactamente igual. paralelas. O No, no, igual, no. No, a ver, entiendo que lo que decís es esto. A ver. Es exactamente lo mismo. Si lo pongo así, están igual en serie, estos tres. sí, No sí, sé si era sí. esa la pregunta. Es decir, así como está la imagen que tiene en la diapositiva normal, pero en Sí, lugar de que estén C1 vertical, C2 vertical y C3 vertical, que los tres estén horizontal, como sí, sí, en las correcto. paralelas. Que los tres estén dibujados acá. ¿Eso decís? Es decir, ahí están paraditos, sería acostados. Sería como que le doy los recuesto a eso. Tengo ahí 3 columnas, y las 3 columnas las tumbo en el mismo lugar. Y bueno, pero no, porque, a ver, voy a tratar de hacer, decir, esto yo lo pongo así, Ajá, ¿no? O sea, sí, sí. horizontal, digamos, ¿no? Este acá, se me complica, pero lo vamos a solucionar. Eso sería porque el dibujo de los capacitores es el dibujo que demostró recién, ¿no? No podría ser así. Bueno, el tema es cómo lo conecto acá.
Si yo lo tengo dibujado en esta posición, así y así, Ah, ¿cómo hago para conectarlo? Tengo que agarrar este cable y venir por acá arriba y conectarlo acá. Y Tiene después que ser un seguir segundo así. circuito para continuar con la Se podría, pero sería más complicado de dibujar. ¿Mm? ujú. O sea, tengo que respetar de venir a este terminal, salir de abajo del otro terminal y de acá arriba, y así. Se podría hacer, sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a organizarnos un poquito en este sentido. Porque mi intención era terminar todo capacitores hoy, pero se me fue la noche. Y ya supongo que deben estar bastante hastiados de escucharme. Vamos a cortar acá, pues ya prácticamente es la hora. Y el miércoles, en vez de arrancar directamente con la unidad que sigue, vamos a liquidar este tema primero y después continuamos con la otra. Profe, Así que ¿me bueno, pone sí, 2 segundos en paralelo? Un sí, ratitito. sí, no, La justamente iba a decir diapositiva de eso. Pascal. Los que quieran hacer preguntas, por favor háganlas, no hay problema. Sí, acá está el dibujo de paralelo. Listo, ya está, gracias. Bueno, excelente. Bueno, Profe, le voy a ¿alguien? hacer una pregunta que siempre por ahí le hacen al profe Vallejos y a usted Sí, nunca se la hacemos. ¿Hay sí. fecha estimada de parcial? Disculpe ser tan No, está bien, densa. Sé que está bien que lo pregunten. El parcial, a ver, vamos a ver acá. Esta va a ser la última semana de clases para este cuatrimestre, 28 y 30, aunque está prevista como semana de recuperatorio, pero para nosotros va a ser la última semana de clases. El parcial va a ser en agosto, más allá del 17, seguro. listo, profe, gracias. No, al contrario, gracias a vos por preguntar, porque en esta época siempre está esa duda y bueno, por ahí no se animan a preguntar, pero era de respuesta fácil. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Los temas que va a dar en el primer parcial van a ser acorde a los que lleguemos hasta la fecha o ya tiene algo preestablecido de cuántas unidades vamos a ver en el primer parcial? El primer parcial va a incluir hasta la unidad 5 y 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más las que dio Vallejo, creo que es la 14 completa. Sí, sí, la 14 completa vimos con él. Eso va a ser el primer parcial, sí. Perfecto, profe, Profe, muchas gracias. ¿y cómo sería la modalidad del parcial? O sea, la forma, ¿lo sube al campus, lo manda por correo? ¿O va a ser como en el campus va a ser como múltiple choice y aparte mandar la justificación de las respuestas? No, vamos a manejarnos a través del campus, se van a subir los problemas y los puntos teóricos al campus y va a haber un tiempo estipulado para resolverlo. Y la entrega se hace en el campus también. Ujú. Es decir, el parcial teórico y práctico va todo junto, en el mismo parcial. Sí, pero Ah, va por franjas horarias. Es decir, el parcial se toma los miércoles siempre, porque es donde tenemos la mayor carga horaria y es lo mejor. A las 9:30 se sube el primer problema y tienen tiempo para hacerlo hasta las 10:20, no sé. Ahora estoy inventando, pero cuando armo el parcial no invento. Cuando armo el parcial, preparo el ejercicio, lo resuelvo, me tomo el tiempo y lo multiplico por 3. Esto es lo que en el mundo, todos los educadores dicen. Resolvelo vos, que sos el que sabés, teóricamente, y multiplica el tiempo por 3. Entonces con eso está holgado el tiempo como para permitir la O por resolución. 4 igual, profe. No, por 3, por 3. Buscá toda la No, bibliografía, dice por 3. Por y ahora 3,14. arreglo en 3,5, profe. Por pi lo podríamos hacer, por 3,14. Entonces, la idea es, se sube el primer problema, 9:30, se entrega 10:20. 10:20 se sube el segundo problema, se entrega a las 11. Después se sube el punto teórico 1 y el punto teórico 2, y así. No se sube todo el parcial de golpe. Porque vos haces el primero, yo hago el segundo,
yo también la hice esa, entonces no corresponde. No, buenísimo, profe. La onda no copiarse para que lo podamos aprender, pero la cuestión es que nos alcance el tiempo. Si con eso No, estamos, sí. yo por mí prendo la cámara, no tengo ningún drama, pero la No, cuestión sería ahí aparece otro que alcance problema el tiempo, también. ¿viste? El otro problema que aparece con prender la cámara es que hay Sí, el gente que ancho no de banda. puede. Es No, que el hay ancho de gente que, banda más que nada. claro, entonces el año pasado una de las chicas me decía, yo vivo en un lugar de la ciudad donde no hay la conexión como para estar conectado las 3 horas permanentemente, se me corta. Entonces, bueno, la conexión es simplemente en el momento de bajar y subir los problemas o Sí, los es que es puntos una teóricos. limitante siempre. Pero bueno, mientras haya tiempo, profe, usted páselo como quiera, no hay problema. No, tiempo hay, quédense tranquilos porque haciendo esta metodología, si más o menos viste el tema, lo tenés que poder resolver. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, Bueno, por mi ¿Siguen parte, manteniendo 3 parciales en la materia de física, profe, o 2 parciales? no, lo que está establecido en el programa y lo que está establecido como método de evaluación ante CONEAU, que es quien acredita la carrera de todas las ingenierías, es 2 parciales y un recuperatorio. Eso es lo que está establecido el día de hoy. El año pasado tomamos 2 parciales e hicimos 2 recuperatorios, pero no es algo que podamos decir hoy que lo vamos a volver a hacer. Sobre Ah, todo si volvemos a la... yo pensé Si que eso volvemos a venía la... de reglamento No, de Buenos Aires, de la UTN, que es por no, cada parcial un recuperatorio. Creo que yo lo había leído en el reglamento. ¿Cómo sería esto? el reglamento de estudio. Sí, si no me equivoco, sí, pero era de arriba, no me acuerdo cómo se llama el de Buenos Aires, que, o sea, de allá baja toda la regla y después cada uno adopta. Disculpa, Bueno, a Gaby, yo ver, lo leí, dice que al menos tiene que haber un recuperatorio, al exactamente, menos uno, dice, no que exacto, uno por cada parcial. Yo lo exacto, leí. así Ah, es. profe, pero igual habíamos arreglado a principio de año que si continuaba la virtualidad íbamos a tener 2 recuperatorios. ¿Sigue de la misma manera? Es probable, sí. Yo lo que Ah, apuesto es que en algún momento antes de fin de año podamos volver y todo esto se destrabe, pero no hay inconvenientes. Lo que sí es que, a ver, por ejemplo, el año pasado tomamos los 2 recuperatorios en febrero, o sea, estiramos lo más posible y los recuperatorios fueron tomados en febrero. Vamos a ver cómo evoluciona este segundo cuatrimestre, a ver si podemos adelantar algo para que no sea tan pesado el inicio del 2022. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? no, profe. Bueno, nos estamos viendo el miércoles y terminamos el tema de capacitores y comenzamos con la unidad nueva. Chau, Buenas noches. buenas Buenísimo, profe. noches. Chao, chao. Buenas noches, profe.